Gracias, Carlos, gracias a todos. Entre otras cosas, la cantidad de asistentes ha superado la capacidad de la plataforma para soportarla, así que evidentemente hay una gran expectativa para todos los que, bueno, estén esperando a alguien que vaya a entrar. Una vez que se superan los 100 en el Zoom, van a poder verlo por Facebook a través de el sitio del Partido Liberal Republicano, y después va a quedar también grabado y se va a subir por YouTube, o sea que no se lo van a perder. Pero bueno, ahora ya pueden ir ingresando hasta esos 100 y damos inicio a esto. Lo mío muy breve. Bueno, ya me presenté recién, soy Martín Carranza Torres del Partido Liberal Republicano, que es el que está organizando este evento, en el que queremos un poco exponer la problemática del sistema de salud, especialmente el sistema de salud privado, que, bueno, está sufriendo algunas amenazas muy claras. La organización del evento sencillamente se va a tratar de un diálogo entre el doctor Benjó y el doctor Ulton, para ir guiando la temática, y todas las preguntas que se hagan a través del chat de Zoom, después se van a ir planteando al final de la exposición de Carlos. Así que, bueno, yo no voy a ser yo quien lo presente al doctor Ulton, todos ustedes ya lo conocen, pero supongo que Rubén ahora va a hacer una previa reseña y ya entramos directamente en tema. Adelante, doctor Benjó. Muchas gracias, Martín. Buenas tardes, noches a todos. Les agradezco muchísimo la presencia. En realidad la idea es tratar de establecer o esbozar cómo está el sistema de salud actual, cuáles son los riesgos potenciales que están apareciendo y que eventualmente se pueden procurar con un enfoque adecuado. Y para ello convocamos a alguien que personalmente admiro mucho por su emprendimiento y su empuje. No voy a decir que lo conozco desde chico, pero he visto cómo una empresa privada se ha logrado constituir de alguna manera en referente en todo el interior del país en su actividad. He visto cómo ha ido creciendo, cómo se ha ido desarrollando, y la verdad que es un honor poder presentarlo al doctor Ulton para esta charla. Yo soy simplemente un urólogo, así que no soy ni periodista ni nada que se le parezca. La idea es tratar de que esto sea una charla amena y que los que quieran participar puedan hacerlo a través del chat. Doctor Ulton, yo lo que le quería preguntar justamente es cómo es el diagnóstico actual que usted tiene de nuestro sistema de salud y cómo se puede eventualmente, cuáles son los sistemas de salud que existen en el mundo y cómo nosotros de alguna manera podemos tomar esas fortalezas y evitar las debilidades que tiene cada sistema, porque las tiene, en nuestro abordaje, en nuestra visión local, digamos. Bueno, yo creo, te robaría 2 minutos para decirte los tipos básicos del sistema de salud del mundo, que empiezan a fines del 1800, al comienzo de 1883, con Bismarck, el canciller que era de la República Austrohúngara, y él crea el modelo bismarckiano. ¿Y por qué lo crea a este modelo? Porque pasa que después de la Revolución Inglesa industrial, los obreros empezaban a tener dificultades. A veces cuando no trabajaban no cobraban el sueldo y quedaban prácticamente a la intemperie. Entonces dijo, señores, tenemos que hacer una pool, que los empresarios pongan un poco y que los obreros otro, y aseguremos de por vida a esos empresarios, a esos trabajadores. ¿Se oye bien, Rubén? ¿Se oye? Perfecto. Bueno, entonces el modelo bismarckiano se basaba en eso, en un seguro social obligatorio que tenían que aportar el empleador y el empleado. Pero eso se hizo allá antes, en 1883, 84, pero había un mundo diferente que estaba dado en primer lugar, por la familia,
que era, ustedes saben, eran 4 personas, la familia tipo que se describió. En segundo lugar, por el pleno empleo. En ese momento había empleo de todo el mundo, y entonces decían, bueno, vamos a tener a toda la gente que va a aportar, sobre todo a la económicamente activa. Es la biografía laboral que decía Bismarck. Entonces la gente entre los 18 y los 64 años que está en edad económicamente activa son los que van a aportar. Y finalmente, la forma y función de la familia entonces y el pleno empleo. Eso era lo que lo llevó a Bismarck a hacer ese sistema de salud. Hoy cambiaron las cosas totalmente. No hay más pleno empleo. Argentina hoy tiene un 20% de desempleo fácil con unos índices malos. El mundo también cambió y tiene más desempleados que en el 1883. El principio de generación entonces tiene que abarcar más, porque a los 64 años decían, desde acá vamos a pagar a todos. Como cambió el mundo, cambiaron esas características, con el tiempo esto se deterioró, no alcanzó para financiar la salud. Porque al mismo tiempo nacieron los seguros de desempleo, los seguros laborales, los seguros de jubilación, etc. Entonces, allá por la década de 1940 y algo, surge la escuela de Inglaterra con Beveridge. Y Beveridge decía, señores, esto lo tiene que pagar el 100% del Estado. Y entonces son las dos hipótesis de trabajo. Uno, que se basa en el esfuerzo privado de empleados y empleadores y ayudas de seguros privados, y el otro que es 100% del Estado. Un ejemplo sería Canadá, un ejemplo sería Inglaterra. Ellos tienen un sistema que se basa en eso. Y Bismarck no. Bismarck tiene una cotización propia de seguros privados, el empleador y el empleado. Entonces, eso es lo que llevó a que en el mundo se fueran haciendo diferentes tipos de sistemas de salud. El siguiente, ¿puedes pasarme? Perdón, no puedo manejar a pesar de todos los adelantos. La filmina, please. Si se puede pasar, si no. Bueno, vamos a ver si ha empezado, ¿viste? Ok, el sistema de salud es el que acabo de decir, lo podemos pasar. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, en Argentina, ¿qué nos pasa? Hay muchos problemas, pero en general la patología más grande que tiene el sistema es que falta financiamiento. En segundo lugar, que hay una gran dispersión. En tercer lugar, que la regulación es asimétrica completamente y que entonces han dado lugar a 3 sistemas. Al sistema público, al sistema de obras sociales y al sistema privado. No sé si se puede pasar para ir más rápido. Bueno. ¿La está viendo la diapositiva? Sí, ya pasé. Ah, perfecto. Menos mal que todos son amigos, así que van a tolerar todo este pequeño zaraceo que estamos haciendo. Pero si podemos pasar a la otra. ¿Esta? No, ya está, esa está, la próxima. Usted me dice. Próxima, por favor. Bueno, en la próxima resumía yo los 3 sistemas. El subsector público, el subsector, pasala nomás, Rubén, el subsector de las obras sociales y el subsector privado. Entre estas 3 subsectores se consume prácticamente, históricamente en Argentina, entre el 9 y el 10% del PBI. Esto está variado de acuerdo a la cotización que tuviera la moneda argentina con respecto al dólar, la medida con lo que se toma siempre esto. El sistema de salud, tal cual está encarado y en esa forma, no tiene ninguna posibilidad de ser sustentable y de salir a flote. Pasame nomás el próximo. Entonces, siempre en el mundo, cada vez que se han querido hacer reformas, aparecen, como alguien dijo recién, las amenazas. Entonces se amenaza con que vamos a reformar, que vamos a cambiar, etc. A ver, un momento, bueno, ahí tenemos entonces la evolución del gasto de acuerdo a los segmentos de la salud. Tenemos el episodio de la salud, el gasto público, la seguridad social y el gasto privado. En total son entre el 9 y el 10% permanentemente, eso es lo que se gasta, entre el 9 y el 10%.
y está dividido por cada uno de los que consumen del PBI. El gasto público está en el 3%, la seguridad social, obras sociales nacionales, el jubilado más los institutos provinciales y una serie de cajas compensadoras como la de abogados, la caja de médicos, la de ingenieros, etcétera, que hay una veintena que consumen el 4% del PBI, y el gasto privado, que es la medicina prepaga más el gasto de bolsillo en que insume la gente cuando haga. ¿Y en la Argentina cómo era? Y en la Argentina antes del año, si podés pasar, antes del año 1950, la gente tenía dos tipos de asistencia: en los hospitales públicos y, en segundo lugar, en los hospitales de beneficencia de los españoles o de los italianos. Y la otra alternativa, que es la que más se usaba sobre todo en el interior de las provincias, era el particular. Y en el 52 hubo un gran ministro, que en realidad no era ministro, sino secretario de Higiene, en el primer gobierno de Perón, que era Ramón Carrillo, que fue el primer creador de un sistema de salud, el Plan Sintético de Salud se llamaba, y que se iba a financiar a través del Fondo Nacional de Salud Pública. Ese Fondo Nacional de Salud Pública en ese momento era suficiente y creían que era al estilo que después vendría a ser el Beveridge, es decir, lo pagaba el Estado. Esto fue muy bien 2 o 4 años, hasta que cuando inauguraron el Policlínico Ferroviario, que yo creo que era el Policlínico Ferroviario de Lanús, que se llamaba Puerto Nuevo, en donde Perón, acompañado del líder de la CGT del momento, y Carrillo a la mano derecha, dice: acá con esta inauguración empieza una nueva etapa en la República Argentina, en donde todos mis empleados se van a atender no en los hospitales, sino en hospitales propios de los sindicatos. Eso costó un tiempo después, 2 años, 1 año y pico, la renuncia de Carrillo, porque dijo: bueno, yo hice todo esto, y nosotros que somos más jóvenes, y vos que también jóvenes, que todos los hospitales que hay en la República Argentina fueron creados bajo una misma matriz edilicia. Entonces, el Hospital Córdoba, nosotros, el hospital que tenía nombre propio de Perón y de Evita en todo el resto del país, en muchos lados, y el Hospital de Mendoza Provincial, etcétera, era esa la reforma que quería implementar Carrillo. Pero eso, con el tiempo, vemos que no es posible, porque lo dijo, hay demasiada fragmentación del sistema. La fragmentación número 1 la crea el Estado, porque el Estado se retira prácticamente, abdica de su función de dar salud y la deja librada un poco al mercado, aunque digan que no, queda un poco y dice: bueno, salen los sindicatos y dice: vamos a hacer el hospital sindical, etcétera. Y se creen como 300 y pico, 400 obras sociales sindicales, pero no manejaban los fondos. Los fondos no los manejaban, así que se crean las fuerzas esas como cooperativas o sindicatos que iban a tener hospitales. Pero le adelanto acá esto porque se han confundido también. Miren, han quedado después de una serie de reformas 260 o 270 obras sociales. Esas 270 obras sociales, hay 100 o 120 que tienen menos de 5.000 afiliados. Son totalmente inviables y no sustentables. Entonces ellos no pueden aportar lo que prometen, y esas 270 han quedado, diría yo, entre 15 obras sociales que tienen entre el 50 y 60% del padrón, que son las que llevan toda la crema y todos los afiliados. Y entonces nacen todas las reformas de salud. Finalmente en Argentina ha habido 3 o 4 reformas de salud. La primera es la de Perón Carrillo. Después, si pasas, en el año 70, Onganía saca su famosa reforma de la ley 18610, que le da los fondos a los sindicalistas de la época, y a partir de allí los sindicalistas tienen un gran desarrollo en el sistema de salud. Se crean las obras sociales con injerencia en la salud. Después tenemos para mencionar que Lanús con Manrique, que el ministro, crean el PAMI, y después, en esos 49 días de gobierno que tenía Cámpora, después renuncia, sube Perón, en junio dice: vamos a hacer con Liotta un plan de salud que se llamó SNIS, Sistema Nacional Integrado de Salud, pero Perón fallece y se hace cargo momentáneamente de López Rega. Así que la tenemos, yo al menos la tengo como que López Rega y Liotta fueron los ejecutores de esto del SNIS. Esto duró 4 años. Vino Perón al gobierno y dijo: yo voy a solucionar, esta es una anécdota pequeña, yo voy a solucionar todo esto. Y lo cuento porque quien me lo contó, un gran amigo mío, que era el secretario privado de Liotta, egresado médico de Córdoba, el de Norberto Lorenzo,
y dice, yo lo voy a solucionar al doctor Liotta, que dice tranquilo, porque los sindicalistas lo voy a manejar yo. Y dice, no, no, pero hay un grave problema general que no... Los fondos no tienen los sindicalistas, por eso... Y entonces Perón exclamó, esto dicho por el doctor Lorenzo, pero ¿quién fue el tonto que le dio plata a los sindicalistas? ¿Cómo sacamos eso de acá? Bueno, desde entonces, desde el año 70, que se dieron los fondos a los sindicatos, no se sacaron más y se manejan más de uno discrecionalmente. La próxima modificación fue la de Alfonsín Aldoneri, que se llamó Sistema Nacional de Salud. Después vinieron una serie de decretos leyes, como es el de los hospitales de autogestión, responsabilidades para los privados. Y acá quiero decir también, las responsabilidades que pusieron los gobiernos fueron para los privados y para las obras sociales sindicales, pero nunca pusieron responsabilidades en la conducción y en el gerenciamiento de la salud pública. Vuelvo a decir, el Estado abjuró, se retiró de la salud pública en numerosas oportunidades. En el 98 vino la normativa de traspaso de las obras sociales sindicales, y en el 2011 nace la medicina prepaga con un marco regulatorio que estaba bien explícito. Por eso digo, esos marcos regulatorios y regulaciones fueron siempre para el sector privado y para las obras sociales sindicales, y jamás para el Estado, a pesar de que está escrito en una serie de decretos y leyes. Y el último intento fue hecho en el 2015 por Macri con ministro Lemus, que se llamaba Cobertura Unificada de Salud, y en realidad fracasó al poco tiempo. Y como dijimos, como vino la amenaza en un discurso a fines del año 2020 del presidente que dijo, vamos a hacer una reforma del sistema de salud. Inmediatamente, 2 o 3 meses después, el presidente ratificó, vamos a hacer la reforma del sistema de salud. Después siguieron existiendo en el 21 esta última que dice el proyecto de reforma es inminente. Bueno, en ese momento sacamos una nota en el periódico en junio del 2021, decíamos que el proyecto de reforma así simple buscaba en otra caja y que sí se tiene que reformar la salud, porque vamos a ver a lo largo de esto, y los que ejercemos la medicina sabemos que hay que cambiar muchas cosas, pero no hay que destruir ni reformar al tuntún. Y entonces creo que hay que sentar en la mesa a todo el mundo que está inmerso en esta situación. Si quieres, Rubén me interrumpe o como quiera, yo me guío por las filminas que he puesto. En realidad, un poco está abarcando lo que estábamos planteándonos. En este punto, doctor, ¿qué es lo que a usted le parece? ¿Cuál sería lo que nosotros podemos eventualmente o debemos de alguna manera mejorar de nuestro sistema de salud? En base a este panorama o a esta perspectiva, sobre todo viendo qué cobertura tiene nuestra población Bueno, en general. Exacto, acá se ve la cobertura en los millones, en el próximo Filmina, se va a ver el número de habitantes que están, o de ciudadanos que están en cada uno de los sistemas. Entonces, tienen ustedes la fragmentación tan grande, les muestra que los 40 millones de habitantes de la Argentina estamos dispuestos de una forma diferente. Entonces, cuando usted quiere, por el intermedio de la amenaza, vamos a cerrar y cambiar el sistema y la fragmentación, eso no va. Condición número 1 para hacer una reforma del sistema es que estén sentados en la mesa todos los participantes del sistema, es decir, los que pertenecen hoy a las obras sociales, los gobernadores, porque este es un país federal, cada gobernación tiene un sistema de salud en las obras sociales provinciales. También están las mutuales, también están las prepagas, y después está el sistema público del Estado, que en realidad es el que carga al final con todas las cargas, pero sin dinero. Es decir, primero, hay que poner financiamiento, y ese financiamiento principalmente tiene que provenir de las arcas del Estado por vía de rentas generales. Segundo, el sistema, como pretenden en esta reforma del Instituto Patria, hay que fragmentarlo. Todo lo contrario, el sistema está más fragmentado imposible porque el Estado lo fragmentó a lo largo de los años. Entonces hay que sentar a los 8 o 10 componentes interesados en que esto funcione bien para que hablemos de una reforma del sistema argentino. Tercero, yo quiero rescatar en esta pandemia el trabajo conjunto del sector privado en todos lados, y me refiero más a Córdoba, que le he vivido más,
en donde ha habido una atención preferencial al sistema de salud, que es el que ha puesto los muertos, enfermos, infectados, y en conjunto con el sector público. Ha habido una sociedad de atención a los pacientes y muy positiva, pero eso nos tomó en la sindemia. Esto es más que una pandemia, una sindemia, porque hay 3 o 4, hay pandemia de la educación, hay pandemia de la economía, hay pandemia de la justicia, hay pandemia de la seguridad y hay pandemia de la salud. Todo eso, en algunos lados dicen, estamos viviendo la epidemia o la pandemia de la sindemia en este país. En otros países es un poquito distinto. Pasamos el diapositivo. Entonces yo creo, primero, no hay que fragmentar más. Segundo, tiene que intervenir el Estado como gran financiador. Y ya vamos a ver por qué. Tiene que tener un contexto político, económico y de modelo de atención. ¿Cuáles son las prioridades? Políticamente, no lo podemos decidir en un gobierno, porque este gobierno se va y viene otro y va a volver a decidir para hacer alguna reforma. No, no es así. Esto tiene que ser una política de Estado que va a tener que durar 12 años, 18 años, 16 años. No nace ni muere con un gobierno. Esto es para largo y hay que poner la línea de largada. ¿Qué prioridades va a tener? Valores que tiene que tener la gente dentro del contexto político, pero no son los partidarios. No podemos hablar en salud de partidarios. Esto es para todo el mundo. Ricos, pobres, privados, públicos, pero es no partidario los valores. ¿Y qué funciones va a tener todo ese sistema que vamos a crear de población para el hospital? Porque con esto, segurísimo, Rubén, que hay corrupción. Es seguro. Pero mucho más grave que la corrupción, creo yo, en este punto de salud, o compartiendo la posición, está el asunto del desorden del sistema. Arrancamos con que hay 3 sistemas. Arrancamos que la gente pone el sistema y dice cuánto van a gastar, cómo van a gastar. Los PMO los tiene que hacer el privado y el sector de obras sociales, pero no el Estado. El Estado no está obligado a nada. Entonces, hay una incongruencia total en los que mandan en el sistema público. Y el modelo de atención, también hay que decir qué vamos a cubrir, dónde vamos a actuar, cómo vamos a actuar, a quién vamos a cubrir y de dónde vamos a sacar los fondos. En este momento usted ve entonces que básicamente es el Estado el que tiene que dar la cobertura, el fondo. @hotmail.com. Perdón, tiene el altavoz activado alguien. Bueno. Doctor, la pregunta era, en principio, ¿usted considera que tiene entonces el Estado un rol en este momento puntual que cumplir en cuanto a cobertura de salud y el rol que tendría en este caso la parte de obras sociales prepagas, que es minoritario de hecho, es mucho menor? Dentro de este rol del Estado tiene varios sistemas y quería hacer un poco hincapié en 2 sistemas, en el nacional y en los provinciales. El nacional sería PAMI y el provincial, en el caso de Córdoba, es APROS. ¿Cómo le parece eso cómo le parece a usted que esto se podría ordenar de alguna manera? Bueno, yo creo que en primer lugar el Sistema Nacional de PAMI ha demostrado que desde el año 70 que fue creado cada día es peor. La atención, lo que atendemos, nosotros no atendemos PAMI, pero los que hemos tenido que atender PAMI, siempre vemos que el jubilado va de peor en peor. En estos 50 años que ha transcurrido del PAMI, la atención es pésima. O sea, yo creo que no hay que insistir más con lo mismo. Eso, en mi opinión, es una caja política. Por lo tanto, yo creo que hay que derivarla. Es un país federal, yo creo que tiene que ser federalizada. Además, el PAMI tiene todos los autos chocados, toda la gente que tiene más de 65 años pasa al PAMI. Es decir, es inviable, no es sustentable. Hay que encontrar una solución diferente. La solución diferente, en mi opinión, sería provincializarla al PAMI y que deje de ser caja política, una caja política. La segunda, las obras sociales provinciales. Yo creo que los gobernadores no se van a desprender, pero tendrán que trabajar con el PAMI y en conjunto con todas las obras sociales sindicales hoy, que tienen que seguir existiendo, pero ordenadas de una forma distinta. No puede haber 280, 290. Tiene que haber 50. Las otras 150 tendrán que buscar cómo se adaptan, cómo se reconstruyen, pero no pueden existir esas 200 que digo yo, en el sentido de que, o casi 300, en el sentido que cada una tiene 5 o 6 burócratas que la dirigen y después no pueden prestar
todas las obligaciones que tienen. Es imposible que les presten. Por eso salen fondos de tanto en tanto del Estado para tapar esos parches. Así que ya llevo dos cosas. Uno, que federalicemos la salud, federalizarla. El PAMI tiene que estar dentro de cada sector de la salud. Tercero, los gobiernos provinciales conocen mucho más que el que está en la avenida 9 de Julio dirigiendo como ministro de Salud de la Nación, que finalmente no tiene mucho que hacer, tiene que comprar la vacuna y no mucho más, porque todo lo demás lo resuelven las provincias. Cuarto, después tenemos que ver los recursos humanos, Rubén. Acá los recursos humanos vamos a empezar por los médicos. Si los médicos seguimos trabajando en los dos lugares, no funciona. Antes de llegar a ese punto, doctor, Sí. con relación, usted mencionó muy bien todas las reformas que ha habido y las sugerencias de una estatización del sistema de salud. Y también mencionó también que existe cierta tendencia a que esto se desvirtúe de alguna manera, por no mencionar otra palabra, también en el sistema provincial. Si lo maneja completamente la provincia, puede llegar a ser en menor medida, pero también crear un nuevo PAMI, de alguna manera, con el PAMI provincial y la obra social provincial. Teniendo en cuenta que tenemos un sistema que es público, sistema, digamos, la salud pública puede ser de gestión privada o de gestión pública. De alguna manera, en cuanto nosotros tenemos que armonizar gastos, vemos que esos recursos son finitos y tenemos que establecerlos muy bien y muy claramente. Usted ya mencionó el PMO, por ejemplo. ¿Cómo haría para compatibilizar este sistema público de gestión pública y de gestión privada que se establecería? Yo creo que el Estado ha demostrado ser muy mal administrador o muy mal gestor de las empresas que maneja. Por lo tanto, en Córdoba, yo creo que un ejemplo que se ha dado en los últimos años es esta asociación, hospital privado con la obra social, un hospital privado por el nombre no, sino privado de gestión privada con la obra social provincial. Creería yo que el paciente está contenido. Creería yo que se han enderezado los números, por lo que conozco de la provincia, no tiene un descalce en salud, porque está poniendo en el sector del APRO, de la obra social provincial. Pero vuelvo a decir, los hospitales provinciales están descuidados por el Estado. Nosotros los argentinos somos un poco como los napolitanos. Italia anda todo muy bien, menos Nápoles. Y entonces, ¿por qué no anda? Y esto de hace 200 años, entonces no anda porque lo que es de todos no es de nadie. Hay como un desprecio por la cosa pública. Dejamos todas las luces prendidas, los pisos sucios, y no cuidamos al Estado. Nosotros somos biribiri, vamos a cuidar al Estado, pero todos hacemos lo contrario y no lo cuidamos. Entonces da la impresión que seguimos el paso de Nápoles en ese sentido. Entonces ¿sí? Un modelo podría ser de hospitales públicos eventualmente. El APRO es una cuestión, pero hospitales públicos bajo gestión privada, ¿usted cree que puede ser una alternativa? Mire, yo creo que sí, pero hay una cosa, entre todas estas leyes que mostramos y decretos, salió el hospital de autogestión. Yo creo que en ese hospital público se tienen que atender las obras sociales sindicales, se tienen que atender los pacientes privados, y ese dinero tiene que ser cobrado al paciente, no al paciente, sino a la obra social de la que proviene, ya sea privada o pública. Pero acá, creada la ley de autogestión, también se creó el mecanismo de que no lo sabe cobrar, el Estado no sabe gerenciarlo, entonces todos se atienden gratis en el Estado, que tiene que pagar mal, o no se atiende a tiempo, no se dan las condiciones de acceso, de fácil acceso. Pero es que Argentina tiene una de las puertas de acceso más grandes de los hospitales de salud de Latinoamérica, pero es inequitativo, no hay tanta solidaridad como pregonamos todos los que decimos un sistema de salud tiene que ser eso, puertas abiertas al acceso, no tiene que haber inequidad y tiene que haber solidaridad. Ellos tienen que aplicar las leyes existentes, no hay que modificar, y mucho menos amenazar con que hay que modificar la Constitución si no sale esta reforma de ley. Eso lo dijo el Instituto Patria. Eso sería muy grave. Entonces, tenemos que defender lo que esté. Lo que está bien hay que dejarlo, no hay que desarmarlo, pero hay que eficientizarlo. Un aspecto que tocó recién que me pega un poco de lleno, ya que estoy formando algunos médicos, es el tema de recursos humanos. No solamente la parte médica, sino que
es todo lo que conforma el equipo de salud, de enfermería, de kinesiología, instrumentistas, etcétera, etcétera, técnicos, radiólogos. Y hay un dato interesante que es prepandemia, del 2018, que de 784 becas que se dieron para formación de recursos humanos, solamente se cubrieron el 62%. Es decir, hubo casi 490 chicos que se presentaron para tomar esas becas, y no solamente eso, de ese porcentaje hay un número que no lo he podido obtener al dato, pero que no terminan tampoco su beca de formación, de especialización. Okay. Y los recursos humanos son tan importantes en número como en distribución. ¿Cómo usted propone o cómo ve usted que se puede, cuál es su visión al respecto de cómo estimular de alguna manera con premios y castigos o con de alguna manera contribuir para que esta distribución en cantidad y localización de recursos humanos sea mejor? No es nuevo, es real. Lo que necesitamos en primer lugar son recursos humanos. Hay recursos humanos que están subestimados por el sistema en general, las enfermeras, los técnicos de laboratorio, los técnicos de radiología, los técnicos en general, los ayudantes de cirugía, esos están subestimados en general. ¿Y por qué se van? Los médicos generalistas también. Claro. ¿Y por qué se van? Y no van a las becas. Yo estaba hace unos 5 años en Estados Unidos, en Boston, y estaba con brasileros, y todos estaban becados. En los estadios de fútbol de Brasil sale beca de la ONU, beca de la OEA, beca de no sé dónde, y se presentan a las becas. Y de Argentina había una sola persona. Es decir, nosotros no sé si no publicitamos las becas, no sé si la sociedad argentina desprecia eso porque no ve una salida futura laboral. Eso es un problema muy grave que hoy lo vivimos en salud. ¿Qué alternativa laboral y de ser mejor que ayer tenemos con las políticas de salud que se hacen? Es imposible tenerla, imposible. Acá, si pasamos algunos cuadritos más de ustedes, 2 o 3, porque yo fui avanzando con otras preguntas tuyas. Usted me Entonces, dice. bueno, hay una columna de azul, bueno, unas barras. Esas barras, que lo viene ahora, bueno, esta no es, pero no, ya te pasaste al final. Bueno, de todas maneras, Carlos, perdón, mientras tanto, recién usted mencionaba el proyecto del Instituto Patria, que creo que da en el centro del motivo de la charla de hoy, y que además fue lo que usted estuvo publicando en los medios y que fue muy difundido en cuanto al peligro de la estatización. ¿Podemos profundizar un poquito ese punto? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo creo que fue muy difundido porque, primero, que nadie sabía qué es lo que había dicho el Instituto Patria. Por eso, claro. Por eso es que viene la amenaza. Entonces, cuando han querido hacer reforma de algo, amenazan primero. Vamos a hacer tal cosa con el poder de la ley, como si nosotros fuéramos esclavos de los dirigentes que mandan. No es así. Entonces, cuando uno estudia el boletín, el panfleto de la MAC o el folleto del Instituto Patria, y también una hoja que vino sin membrete y sin firma casi simultáneamente cuando habló el presidente Fernández, entonces uno dice, bueno, vamos a ver. Y la verdad que todos esos dos proyectos, esa hojita no, porque es una hojita de A4, que no sabemos de quién es ni nada, pero lo del Instituto Patria tiene cosas que están bien y cosas que están inentendibles y cosas que las tiene que hacer el Estado que ya están reguladas y legisladas. Por eso no hace falta una reforma ahora, en este momento que está en pandemia, que está en gobierno, que está en el tobogán de descenso, etcétera. No hace falta una reforma. Yo creo que hace falta aplicar las cosas que están bien, mantenerlas. Y no va a andar la reforma. No va a andar porque tiene que ser hecha con 8 personas o 10, los que estemos pensando en un sistema de salud, todos juntos, porque todos vamos a tener disidencia y va a ser difícil. Por eso reitero, Martín, esto tiene que ser hecho como política de Estado, que lo pase a este gobierno y lo pase al que viene y lo pase al que viene, porque son esas cosas muy largas, que es todo político
y porque no hay voluntad política de cambiarlo. Yo no creo que este gobierno tenga fuerza en las condiciones actuales de cambiar el sistema de salud, de llevarse por delante, sí que se lleve por delante el PAMI, porque no ande, que lo lleve por delante al IOMA, que también anda mal. Pero hay muchas cosas del sector que andan bien, hay muchas cosas que tendrían que hacer. Los autogestión, ¿por qué no cobran los hospitales de autogestión? Y después entremos en los recursos humanos, ¿por qué un médico va a tener pluriempleo, 5 lugares de trabajo? ¿Por qué las enfermeras salen de un lado y van a cumplir 8 horas en la otra y llegan a 16 horas de trabajo? Entonces creo que hoy no sería aplicable una reforma. Creo que tienen todos los argumentos con la cantidad de decretos y leyes que se han emitido de mejorar el sistema. Por eso digo, el sistema hay que mejorarlo. Hay que reformar muchas cosas, pero no de prepo y con las 8 personas o 6 u 8 o 10 sentadas en la mesa. Los sindicalistas van a tener que estar, algún político que sepa y que tenga intereses en el bien común, no intereses personalísimos, eso va a tener que estar. La gente propietaria de clínicas y sanatorios, los médicos liberales, todos esos van a tener que estar sentados en la mesa. Por eso digo, es muy largo. Pero muchas cosas están puestas inútilmente en esas 8 o 10 hojas del cuadernillo, porque están las leyes, están las reglamentaciones y que no se cumplen. Hagan cumplir eso. Si hacen cumplir esas cosas, hagan cumplir los recursos de autogestión. Hagan cumplir que los médicos estemos nada más que en un lugar o en 2 lugares. Pero, ¿qué solución se va dando? Y le acortamos las horas de presencia en el hospital, entonces tienen más en 2 hospitales o en 3 hospitales. Yo creo que esto tiene arreglo a largo plazo, pero respetando a los jugadores que están en la cancha, ordenándolos. No puede ser, se me ocurre a mí, hay que hacer un fideicomiso para manejar los fondos de la obra social. Los fondos de la obra social no pueden ser manejados por una familia y heredados. Entonces, habrá que hacer un fideicomiso, los abogados saben más cómo se arma, pero esos fondos solamente se pueden tocar para salud. Hay que modificar muchas cosas, pero yo no lo llamaría reforma del sistema. Apliquemos las leyes vigentes, lo que tenemos nosotros hoy para hacer. Acá, ¿está bien? Para hacer un poquito, quiero poner un poco el cuchillo ahí. ¿Se ve una tendencia del gobierno nacional hacia una estatización del sistema de salud o es solamente una amenaza? Yo creería, en primer lugar, que es una amenaza. En segundo lugar, si van a estatizar algo, no van a destruir lo que funciona bien, porque no creo que sean tan torpes. Es decir, a lo mejor echan la mano al PAMI, a lo mejor echan la mano a la Obra Social Provincial de Buenos Aires, IOMA, que está siempre en tela de juicio, pero no van a destruir, por ejemplo, no se van a meter en las provincias, porque es federal. Acá yo no me veo que venga el gobierno nacional y quite el APRO de las manos del gobernador de turno. No lo veo. Pero sí veo que un núcleo afín al gobierno actual, le hace Cámpora, tiene interés en tomar a lo mejor esas 100 obras sociales que yo digo que están de más. No puede haber 100 obras sociales que tienen menos de 5.000 afiliados. Pero en una de esas, la fuerza política, la voluntad política, dice, vengan, a los amigos, clientelismo de amigos, dice, tomen estas 100 y hagan una sola obra social con estas 100 y entren a sentarse en la mesa y decidamos qué vamos a hacer. Por ese lado sí la veo, pero no me veo yo que van a echar mano a todo el sector público, a todo el sector privado. No creo. No hay un gobierno tan fuerte para enfrentar a otra fuerza, llamémosle corporativa buenita, frente a la corporativa mala. No la veo. Espero no equivocarme porque yo caigo en la volteada. Varios caemos en una volteada. Bueno, acá les puse este grafiquito que creo que lo tienen ustedes puesto, para que vean el dinero que entra a las obras sociales nacionales, al YAPO en Santa Fe, al APRO en Córdoba, al IOMA y al Instituto de Jubilado, al PAMI. El número chiquito sale lo del 15 y el número grande lo del 2019. Les digo uno solo para que digan, y ustedes, médicos, abogados, etcétera, lo presenten. El PAMI recauda 2.962 pesos por afiliado, es decir, $30 por mes. ¿Qué doctor, que lo veo está ya un uniforme para actuar, doctor Benjó, cree que alguien puede vivir después de los 65 años, destinar a salud $30 por mes? Entonces, estas son las cosas que hay que corregir para dar solidaridad en el sistema.
el PAMI no puede sobrevivir con esto, entonces se sobrevive mal. Hay que saber gastar el dinero que gasta salud, el 10% del PBI de Argentina, gastarlo bien. No es mucho, hay que gastarlo bien y entonces va a funcionar. Y máximo en este momento que hay muchas tecnologías disponibles y hay avances impresionantes en cuanto a terapias y en cuanto a diagnósticos que requieren muchísima inversión. Muchas veces se tiene el concepto que la medicina es gratis o que no cuesta. Sí. Yo creo que la medicina es lo más caro que hay. Es carísimo. Simplemente no se lo valora como tal. Sí. Entonces, la inversión que hay que hacer en salud y el problema que ha habido en los últimos años es el desfinanciamiento que ha habido, no solamente en el sector privado, en el público también. Un desfinanciamiento enorme. Yo creo, comparto, y acá tienen otra cosa que habla en contra de que decimos que hay que ser solidario y que hay que tener equidad. En el INDEC, diciembre de 2019, creo que tienen esa, Silmina ustedes, una media de empleado formal tenía 26.000 pesos mensuales, el personal de la salud tenía 33.000 pesos, los diputados de bolsillo, 161.000 pesos, los jueces del Tribunal Superior de Justicia, 648.000, y los jueces de otro nivel, 434.000. Entonces, ustedes ven que es muy difícil hablar de equidad o de solidaridad cuando tiene esta dispersión tan grande. Lo vamos a aplaudir. Nosotros aplaudimos al personal de salud. La gente lo aplaude al personal de salud. No alcanza. Y han dejado la vida y han trabajado de destajo. No alcanza. Pero entonces, vean ustedes esta otra filmina para después entrar. Esta es la relación entre diferentes jubilaciones, pensiones del Poder Judicial. La jubilación de pensión judicial es de 2.670 millones de pesos al año. La del Ministerio de Salud, 4.623. Lo destinado a enfermedades crónicas no transmisibles, 975. En vacunas, antes de la pandemia, se gastaba 12.600 millones. Si algunos personajes de la filmina anterior pagasen ganancias, el impuesto a las ganancias que hoy están exentos, eso sería 8.199 millones de pesos, y esos 8.199 millones son para cubrir perfectamente 2 veces el presupuesto del Ministerio de Salud, o 8 veces las enfermedades crónicas, o 12.650 de las vacunas en un mes y medio, en una ficha y media. Y al final le puse lo que gana el 5% de las legislaturas provinciales. El 5% consume 1.486 millones de pesos al año. Es el 5% de los sueldos abonados. O sea, con esto no podemos nosotros hablar de modificar el sistema de salud solo si no se corrige un paquete muy difícil, una bomba que algún día tiene que explotar. Y ustedes lo dijiste, ¿sí? Sí, no, termine, por favor. Bueno, no, decía yo, bueno, acá lo que dijimos, ¿qué pasó entre el diciembre 19 y junio del 21 con 3 índices? El precio autorizado de la prepaga. Porque yo les dije, los precios de las prepagas tienen que estar autorizados, los precios de las obras sociales tienen que estar autorizados. La salud pública no, pero tampoco están regulados ni autorizados los que están al lado del círculo, en el primer anillo, llamemos así, de la salud, los vendedores de insumos, de medicamentos, de prótesis, órtesis. Todo eso no está legislado ni regulado. Entonces, eso ha subido de una forma escandalosa frente a los gastos médicos y la inflación, etc. Hay medicamentos que han subido 3.000 millones, el alcohol, no hay alcohol. Entonces, se ha manejado todo eso porque está el sistema mal. Puede haber corrupción, la debe haber, pero lo que está peor de todo es un sistema que es perverso y que eso sí que hay que cambiar aplicando las leyes y reformando un poco. O sea, con una inflación del 71, las autorizaciones de la prepaga en un año y medio han sido del 28. Hoy creo que hoy sale que suben el 7% más. Los salarios de convenio mis técnicos, mis enfermeras, mis secretarios cobran el 63% y yo he ganado el 26%. Es inviable el sistema. El sistema tiene que explotar de alguna forma. Es una cortina de humo. Hoy, para mí, una muletilla preelectoral que diga, vamos a reformar. Sí, pero nadie sabe qué van a reformar, por qué y cómo.
¿Usted cree entonces que esta de financiación de hecho que están haciendo puede tener relación con este sistema de estatización al empobrecer Sí, de alguna manera las instituciones? yo creo que sí, las han empobrecido todas, todos hemos consumido nuestro stock. En la vida, el stock que tiene el doctor Benjó, el doctor Hulton, es todo el trabajo que hicimos en 50 años, ese es mi stock, mi capital. Ese puedo llegar a perderlo y me voy a recuperar porque tengo, gracias a la natura nos dio las posibilidades de retirar, pero lo que no vamos a recuperar es el flujo con el que hicimos ese capital. Ese flujo, que el sueldo, el salario, eso, si me lo quitan y me lo bajan, me ponen de rodillas. No tengo posibilidad de levantar. Y a las clínicas nos han hecho eso. Las clínicas están consumiendo todos sus propios recursos, están consumiendo su stock, no le dan alternativa. Yo le quería pasar este otro. Es muy difícil. También, doctor Rubén, esto. Si me pueden pasar este, que es el próximo, de ustedes, ahí está. Esto se legisló en el 94, en la Constitución del 94, dice, acá tenemos ya la solución con la coparticipación nueva. Lo puse acá porque yo creo que esto no es solución para nadie, es solución exclusivamente para los bolsillos de algunos que manejan la coparticipación. Porque ¿quién me puede explicar simplemente cómo es la coparticipación de la Argentina? Miren ustedes la cantidad de dinero que se va, o la cantidad de suboficinas, oficinas, secretaría, subsecretaría, para decir, vamos a ver la coparticipación, cómo la hacemos. Acá hay que cambiar el sistema. Hace 15 años, o 18, el ingeniero Solane puso una coparticipación invertida, es decir, que la provincia de Córdoba le dé plata a la nación, pero no que la nación me dé a mí, porque si no me chupan todos los impuestos nacionales, me chupan la nación el dinero y después me coparticipa lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Entonces, creo que esta es un poco la madre del borrego, es decir, la coparticipación, la falta de recursos a la salud y que el Estado abdicó completamente. Y yo le mostraría, y después hacemos una preguntita, si pueden pasar el próximo gráfico, que es lo que nos ha pasado a nosotros y muy posiblemente a la clínica donde están trabajando cada uno de ustedes. Vean, nosotros lo que tenemos es el incremento desde marzo del 2020 a mayo del 2021, un poco más, está más cerca del 30%, ese ha sido nosotros el incremento ponderado que tenemos de obra social. Pero para ser muy simple, la inflación fue del 62% y la devaluación del 58%. Es imposible que sea sustentable un sistema de salud. ¿Por qué? Porque se subestima la función que debe cumplir la salud. Lo mejor que ha tenido esto es que ha puesto a la salud por primera vez en los últimos 25 años en el tapete de decir, bueno, ojo, la salud interesa a la gente, son las preocupaciones. Por primera vez figura durante varios meses en tercer lugar, segundo lugar y primer lugar de las necesidades de la gente. Antes, y si no se hace algo ahora, no lo van a hacer ahora, la reforma no, yo no creo que se pueda hacer una reforma, pero si no lo van a hacer ahora, se perdió el momento y dentro de unos meses después de las elecciones, nosotros la salud vamos a pasar de nuevo al 9º y 10º lugar junto con la educación. Son dos intereses de la gente que no se ven. Es muy interesante lo que habla, porque esto le afecta fundamentalmente a la parte privada más que a la pública. Y según estadísticas que tengo del 2018 también, en la parte pública se han atendido alrededor de 643.000 personas contra casi 3 millones que se atendieron en la parte privada. Y en cuanto a cirugía, exactamente lo mismo, 21.000 cirugías en hospitales públicos y 72.000 en la parte privada. Lo cual, dado esta presión asistencial que hay y este deterioro notable en cuanto a las clínicas privadas o las instituciones privadas, es lo que se ha mostrado en los últimos, pero no solamente ahora, se ha puesto de manifiesto con más crudeza en los últimos años, pero viene desde hace 15 años, en el cual prácticamente 600 instituciones privadas de salud han quedado en pie 286, con un agravante. De esto, la gran mayoría están en Córdoba capital y muy pocas en el interior. Y sí, esas son cifras reales. Yo no las tengo en la cabeza, Rubén, pero son reales. Las estoy leyendo porque las tengo justamente, los anoté como un dato de
interesante en cuanto a lo que significa que la parte privada o de gestión privada de salud pública se esté deteriorando de esa manera, porque es la que en este momento de alguna manera, en nuestra provincia al menos, es la que está manteniendo o está conteniendo de alguna manera a toda la población, a gran parte de la población. Sí, sí, yo creo Y lo que peor de la todo es lo que usted, política... y lo peor es lo que usted señalaba, justamente que los que no tienen otra opción que ir al hospital público se están encontrando sin atención médica, por lo tanto se hace tremendamente desigual, pese a que el costo de la atención en el hospital público es 7 veces mayor que en la parte privada, para la prestación que usted considere. Sí, Según sí, los mismos datos que está dando, que se han brindado en esa regulación, es decir, hay un desequilibrio grande con un sistema privado que de alguna manera, por competencia, se ha tenido que eficientizar muchísimo en comparación con la parte pública, que como usted bien lo señaló, nadie controla si lo hace, si se hace bien o se hace mal. Si bien reconozco que hay muchísima gente que es excepcional y que está trabajando en la parte pública, en líneas generales el resultado de eficiencia no es bueno, mirando índices objetivos, ¿verdad? ok. Es, en mi opinión, porque el sistema no funciona. Y eso es lo que hay que cambiar, no reformar. Cambiar porque tiene todas las herramientas en poder el Estado. Lo que pasa es que el Estado nacional abdicó, se retiró de la función pública, de la salud pública, como se retiró el Estado nacional de los colegios, y entonces dijeron, gobernador de Córdoba, Santa Fe, hágase cargo ustedes de la educación porque nosotros no tenemos más para esto. Entonces, mientras existan estas inequidades, no puede haber una salida. Esto no es sustentable. Nosotros tenemos que dejar de pelear como los políticos que están ahora, que, como digo yo, están con el carro vacío y hace mucho ruido, hace mucho ruido porque está vacío el carro. Cuando está lleno de ideas, no hay ningún problema que el carro pasa y haga ruido. No hace ruido porque tiene ideas. En estos políticos que mandan, con esos sueldos que yo le digo, que el diputado nacional gana 161 de bolsillo y que tiene 3, 4, 5, 6 prebendas y sobresueldos por diferentes lugares, comisiones de salud, de educación, de justicia, viáticos, por desarraigo y todo. Esto no es justicia, no es equitativo, eso es mentira. Esto es más, se hace parte de hipocresía de los que mandan que a la parte de equidad y justicia. ¿No? Con las leyes existentes pueden modificar las cosas sin tener que echarle mano a una reforma constitucional ni hacer una reforma del sistema de salud. Nadie va a reemplazar en este momento a los 3 sistemas de salud que han funcionado más que bien, decorosamente, a toda hora y han solucionado problemas. Si lo llevamos al sector público, vos dijiste recién, hay muchos trabajos nacionales. Una mujer con cáncer de mama que tarda 50 días en que se le haga el diagnóstico en el sector público y 15 días o 12 días en el sector privado, y que después dice, no me alcanza el dinero, me voy a operar en el sector público, y que tarda 60 días en operarse en el sector público y tarda 12 días o 10 días en el sector privado, tiene un índice de mortalidad 4 veces superior en el sector público que en el privado. Esto es algo que no es aceptable. Y yo digo, estos son trabajos que han salido, están perfectamente comprobables. Hay que modificar, no hay que reformar, no hay que romper lo que funciona bien, es imposible funciona. Y sabemos que, lo dijiste ahí recién, es cara la salud, pero no es cara al final porque va a solucionar todos los problemas que hoy se tienen a culpa de que se cree que la salud es cara. Los médicos son explotados, los trabajadores de salud son explotados. ¿Por qué? Por un sistema que no es absolutamente sustentable. Quería rescatar lo que usted dijo, que mucha gente del sistema de salud que tiene que trabajar en un montón de empleos para hacer algo, tener un ingreso más o menos decente, que una de las alternativas que creo que sería prudente considerar es la dedicación de la gente, del personal en el hospital público. ¿Para qué? Para que sea rentable y puedan realmente darle mejor atención a estos pacientes y jerarquizarlos también, darles estímulos para que ellos puedan permanecer en la parte pública y puedan atender como corresponde en igualdad de condiciones, es decir, ponerlo en competencia de alguna manera con el sector privado, porque no tendría por qué haber esa diferencia enorme que hay en cuanto a resultados de cualquier patología.
Bueno, Y pues sobre todo en es porque costos. el Estado renunció. Yo me gusta usar la palabra abdicar como los reyes de allá de hace 400 años, pero el Estado renuncia a una cosa que es fundamental. Es absolutamente una política de Estado y la salud tiene derecho a tener salud. La gente tiene derecho a tener salud. Y todo va a ser más caro. Por eso puse ahí la reforma, más que reforma, yo diría un debate de política de Estado que va a durar 4 gobiernos, o 3 o 5, que tiene que ser sustentable. Si no es sustentable, no anda. Todos los países del mundo han puesto más dinero ahora que antes en salud, para que sea solidaria y que haya equidad. Si nosotros tenemos esos cuadros gráficos de los salarios que cobran diferentes funcionarios y los que cobran los de la salud, y por eso que no quiere estar la gente en la salud, es mejor hacer otra cosa, porque todos tenemos derecho a eso, pero tiene que haber formación de recursos humanos, la infraestructura sanitaria y el financiamiento. Acá todo el mundo dice aumentemos esto, aumentemos esto, aumentemos esto, perfecto. Vienen los jueces y dicen, este es recurso de amparo, usted tiene que hacer esta operación, le guste o no le guste, y si no, tiene un juicio. 7% de los gastos de salud son dados por juicio de mala praxis. Mire Y eso usted. tiene que estar No sabía, claro. no sabía ese detalle, es muchísimo, casi el 10% Un de los montón. recursos de salud Entonces, en juicio. estos son cosas que he leído, pero están así. Yo terminaría diciendo y dejándole a todo el que quiera preguntar o algo, que todo es más caro. Y miren este diapositivo que ahí le pasamos a ustedes, no sé si pasen el siguiente, el otro. ¿El siguiente? Eso es lo que decía la reforma política de Estado. Y lo dejamos ahí. Y esto es una muestra muy simple, tomada en la apurada, de por qué crece el costo en salud. Y va a seguir creciendo, siempre va a crecer, siempre. Porque la salud y la mente del hombre van a ir haciendo cosas más importantes para el beneficio final del paciente. Y si hoy, con toda la alta tecnología, pensamos que la sobrevida es en los países desarrollados de 80 años, en Angola a lo mejor de 50, pero los países desarrollados llegan a 80, y porque la tecnología entra a jugar un partido muy importante, habrá que ajustar los medicamentos. Y esta a la izquierda a la izquierda mía, o sea que a la izquierda de la pantalla, que ven ustedes, van a tener ahí un consultorio como era hace 60 años. Es el consultorio del doctor Ilia, que fue presidente de la Nación en Cruz del Eje. Es un escritorio muy simple, una camilla muy simple y un lavamanos ahí que tiene. Ese era el escritorio hace 60 o 70 años. Y a la derecha tienen una moderna sala de ecografía en donde, vean ustedes, el médico ya no está en contacto con una lapicera haciendo la historia clínica, sino que en la computadora tiene la historia clínica única, que la comparte con toda la gente del centro médico que trabaje, y acá con este diagnóstico de una ecografía abrevia muchos pasos. Por eso yo creo, la salud, y termino, la salud es política también, pero no partidaria, ¿eh? No puede ser partidaria, tiene que ser una política de Estado. Hay que ser responsable de los tres que manejan, pero si el que maneja la salud nacional es un ingeniero y el que maneja la salud provincial va a ser un abogado, y vamos a andar mal. Yo creo que tiene que ser, no sé si tiene que ser un médico, pero que tenemos que hacer sustentable el sistema. Yo creo que también tenemos que educar y enseñar a los usuarios, a los ciudadanos en general, a nosotros profesionales que estamos de la salud, porque si gerenciamos mejor nuestro sistema, es segurísimo que vamos a estar haciendo una obra de bien para el interés común, general, bien de la gente. Y no dejo de decir esto, si directamente el gobierno quiere descartar a un grupo de la salud pública, privada o de obras sociales, se va a equivocar. Yo espero, deseo que no lo haga. Claramente, lo dijo Benjio recién, lo ratifico yo, los costos en salud van a seguir aumentando. Que se oponga quien se oponga, pero lamentablemente hay que regular y saber con qué herramienta vamos a trabajar sobre esos aumentos. Y así como nació Médicos Sin Fronteras hace 40 años, yo creo que ha llegado la hora que nazcan Enfermos Sin Fronteras, que nosotros podemos ser atendidos en cualquier lugar del mundo con el carnet que tengamos, y que sea un problema después de nosotros que atendemos a los bolivianos o a los chilenos que tienen partos en la Argentina, y bueno, que ellos nos atiendan cuando tengamos una ACV nosotros en Bolivia, si nos quedamos, o en donde sea, o en Europa, vamos a decir mejor. O sea, eso lo digo con la verdad, que lo digo realmente que orgullosamente, que tenemos que seguir invirtiendo en innovación, en tecnología, en bienestar. Cuando me decís que es cara la salud, sí, hay que se paga cara, pero tenemos que apreciar que se pague caro.
porque eso son años que le vamos a ganar a los tratamientos, a los sufrimientos, a la edad. Y entonces va a vivir esa gente más sana y más feliz. Dijimos que de 70 años van a pasar a 100 años el promedio de vida. Y bueno, yo creo que así como tiene que evolucionar Argentina, el mundo va a evolucionar más rápido y vamos nosotros detrás de ellos. En eso consiste su desarrollo, tener detrás de los que van adelante. Yo con esto termino y a toda la entera disposición. Perdón por el comienzo y no le he hecho la culpa a un embudo en el tránsito. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Rubén. En nombre del partido, la verdad que ha sido extraordinario. Ahora vienen algunas preguntas que tenemos. Quería hacer un par de declaraciones. Sí, se debió un poco al tránsito, que tiene que ver con el exceso de demanda que tuvo un embudo en el momento que empezaba. Esto ha superado la expectativa de asistencia y ahí hay una buena parte de la explicación de por qué las demoras y todos los inconvenientes que hubo para ingresar. La segunda parte también tiene que ver con lo mismo, es que tomamos medidas de seguridad al momento de diseñar el Zoom para evitar que, bueno, haya algunos traviesos que a veces se meten en estos eventos. Te silenciaste, Martín. Sí. Martín, te silenciaste sin querer. También disculpas, digo, a los que hayan tenido inconvenientes para ingresar, porque bueno, se debió un poco a eso. Hemos tomado las medidas de seguridad para evitar que nos bombardeen el Zoom. Así que esto es extraordinario, la verdad que muy, muy instructivo todo. No sé si estamos más tranquilos o mucho menos. Yo en mi caso mucho menos con todo lo que hemos escuchado, pero es muy importante estar bien al tanto de lo que está pasando y la verdad que ha sido maravilloso. Tenemos un par de preguntas antes de irnos y liberarlos y volverles a agradecer. Jerónimo nos pregunta, más que reformas, ¿por qué todo lo que se hace siempre es complejo y no se puede hablar de un plan a 30 años para lograr un sistema de salud eficiente? Para cualquiera de los dos. Yo creo que eso forma parte del síndrome patológico argentino. Nosotros en general los que mandan llevamos 50, 60, 70 años con unas breves interrupciones que hubieran sido mejores y miramos por el espejo retrovisor y creemos en los gurúes que nos prometen el oro y el moro. Mientras no haya políticas, 4 o 5 políticas de Estado, yo dije esta acá, recién de salud, esto no lo soluciona el próximo gobierno, lo van a solucionar 2 o 3 gobiernos. Esto es lo que nos pasa en todos los órdenes, digo yo, por eso dije que esto se trata de una sindemia, no es la pandemia del COVID, es la sindemia porque afecta la pandemia de seguridad, la pandemia de educación, la pandemia laboral, la pandemia entonces cuando juntas todos esos defectos que tiene nuestra sociedad, y nos tenemos que dar cuenta que todo está destinado al fracaso si seguimos el mismo camino. Es de los hombres. Todo esto se arregla con voluntad política, voluntad política. ¿Existe este gobierno la voluntad política y la fuerza para hacer esa corrección de los 5 de la sindemia? No sé. Creo que es muy difícil, por eso que necesito digo yo, que esto tiene que ser hecho en 4 o 5 años. Se empezó, se frustró, volvamos a empezar, pero no a refundar la Argentina, ni reformar todo. No sé qué pensará Rubén. Yo creo que en realidad lo que usted mencionó anteriormente es lo que es más importante desde mi punto de vista, que es convocar a todos los sectores si se quiere que esto sea sustentable en el tiempo. Y también requiere cierto sinceramiento de estos sectores justamente para ver que el objetivo de esto acá, de las reformas o modificaciones del sistema de salud, son justamente para mejorar la atención de los pacientes. Si se logra eso, es decir, que participen todos los sectores y se pone el objetivo realmente en lo que es salud, me parece que es viable. El problema es que generalmente hay demasiados, desde mi punto de vista, demasiados desvíos que evitan que eso se lleve a cabo. Bueno, y última para terminar y liberarlos a todos. Hay un montón de felicitaciones que no las vamos a leer porque es una pérdida de tiempo. Este evento ha sido extraordinario. Entonces lo vamos a cerrar con la pregunta de Verónica,
para el doctor Ulton, ¿qué opinión tiene de las gerenciadoras que toman y administran esas pequeñas obras sociales? Mi opinión es negativa. Yo creo que no tienen el volumen suficiente para atender a los pacientes correctamente. Las gerenciadoras, hasta ahora las gerenciadoras han sido en general un poco de arreglos, de negocios entre prestadores y pacientes se han interpuesto. Una gerenciadora que atiende 5.000, que tiene 5.000 afiliados no puede funcionar. Es insostenible. No puede ser. Necesita tener un colectivo. Algunos hablan de 100.000 afiliados, yo digo entre 80 y 120, pongamos los 100.000. Con 100.000 podemos hacer. Yo soy negativo. Alguien nos tiene que manejar los números, los médicos, porque somos generalmente desprolijos en manejan los números, y bueno, quizás somos como muchos empresarios desprolijos. Muchos médicos tienen su casa, su auto, su segundo casa, su segundo auto para la familia, etcétera, y otros ponemos plata permanentemente en la salud. Yo creo que forma parte también de la característica personal o grupal del argentino. No, mi opinión no es favorable. Yo coincido con usted, doctor, más que todo porque muchas gerenciadoras, que lo he podido comprobar últimamente, incluso toman muchas de estas obras sociales pequeñas para darle atención en el hospital público, ni siquiera en una clínica privada. Hacen de intermediarias las gerenciadoras para asegurarle de alguna manera una atención privilegiada, si se puede llamar, en el hospital público, cuando de última tendría que ser un aporte directo hacia el efector que quiera, ya sea público o privado, el que considere mejor, para que se pueda atender, pero sin necesidad que esta gerenciadora esté intermediando y medrando con esa intermediación. Sí, una última preguntita, una última reflexión. Fíjense que hay 6 millones de afiliados a las prepagas, a las mutuales prepagas. Esos 6 millones, hay 3 millones aproximadamente, el 50%, que son voluntarios. En el caso mío, que está afiliado a una de las prepagas, es voluntario. Pero el otro 3 millones, el otro 50%, son de muchas obras sociales sindicales que no tienen capacidad para bancar cualquier emergencia o catástrofe, siniestro catastrófico, y tercerizan y derivan a las obras, a las prepagas, esos afiliados. Entonces, muchas obras sociales sindicales han derivado esos 3 millones de socios a diferentes prepagas. Generalmente la ponen entre las 5, 6 u 8 prepagas importantes. Ahí, vuelvo a decir, puede haber 250, 300, 400 prepagas en el país, pero porque cada una tiene cada clínica del interior tiene su propia prepaga. Y lamentablemente son atendidos por casi todos con el PAMI, y que ustedes vieron que cobra 30 pesos, 30 dólares cada uno por mes. Imagínense que a una clínica de Laspiur o de Saturnino Laspiur le paguen la cápita del PAMI a 30 dólares por mes. El tipo cierra el mes que viene. No puede estar, no es sustentable. O sea, hay que modificar el sistema. No hay que reformarlo, pero hay que modificarlo a nivel el Estado primero que todo. El Estado primero que todo. Porque el Estado pide, pero no da. ¿Quién puso el dinero para la pandemia? Las obras sociales sindicales y las prepagas. Y los médicos que atendimos gratis, no atendimos gratis. Pero el Estado puso a través de prebendas, a través de los ATP, es un subsidio que me dio para ponerme a mí en el papel de yo antes era un trabajador, ahora prefiero ser subsidiado. Si no hago nada y me da un subsidio. Bueno, se terminó el ATP, vinieron los repros y vinieron los IPE o los IFE. Y entonces quedamos siempre prisioneros y obligándolos a cada una de las provincias a someterse a los designios nacionales. Que eso es lo que digo yo. Seamos federalistas. Bueno, perdón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sin palabras, sin más palabras. Gracias a todos por estar. La semana próxima vamos a anunciar por las mismas vías los próximos eventos. Gracias a todos. Gracias.